Pocas personas pueden hablar del Papa Francisco con la cercanía de su hermana. María Elena Bergoglio. Es ella quien comparte una conversación íntima. Una confidencia que ahora circula en Argentina, revelando la mirada de su hermano sobre una figura central hoy en el mundo católico, Robert Prevost. El Papa León XIV no fue profecía ni orden, fue un juicio sincero, de hermano a hermana, que hoy cobra un peso inesperado. Según María Elena, Francisco raramente tocaba la política vaticana en charlas familiares, sin secretos de curia ni nombres de sucesores. Pero al hablar de Robert Prevost, su tono cambiaba, lo mencionaba con especial estima. Decía, es un pastor que no necesita hablar fuerte para hacerse escuchar. Añadía que tenía algo escaso en Roma, alma y calle. Palabras que hoy resuenan como un presagio, pues aquel cardenal agustino misionero es hoy el sucesor de Pedro. María Elena, figura discreta en su sencilla casa argentina, lejos de los focos, no ve a su santidad, sino a Jorgito, su hermano mayor. En una rara entrevista, recordó, a veces me contaba sobre sacerdotes u obispos. Me habló de uno que lo impresionó por su humildad. Dijo que si algún día el Espíritu quisiera hacer algo distinto en la Iglesia, él podría ser parte de eso. Aunque no dio nombre entonces. Cercanos a la familia confirman, se refería a Prevost. Francisco conoció a Prevost años atrás, en su misión en Perú y luego en Roma. No una amistad personal, sí una admiración silenciosa. Valoraba su discreción, vida sencilla, su escuchar antes de hablar. Detalle crucial en un mundo eclesial a veces dominado por la retórica. Francisco buscaba autenticidad. No discursos bonitos, sino vidas coherentes. Personas que supieran arrodillarse no por piedad fingida, sino para mirar al pueblo a los ojos. En Prevost veía eso, un hombre que sabe estar entre la gente, sin buscar destacar, pero dejando huella. Desde su elección como León XIV, el mundo quiere saber más de Robert Prevost. Nacido en Chicago, familia sencilla, agustino, estudió en Roma y dedicó años a la misión en Perú, con comunidades pobres y aisladas. Allí, sin cámaras ni ornamentos, forjó su estilo, pastoral, cercano, sin adornos. Hablaba no desde libros, sino desde las heridas del pueblo. Quizás por eso Francisco lo miraba con un respeto poco común entre pares. Una anécdota ilustra esa estima, revisando candidatos para un cargo clave. Francisco vio el nombre de Prevost y dijo simplemente, él no necesita títulos, pero los títulos lo necesitan a él. Cerró el debate. María Elena no recuerda frases exactas, pero sí la emoción de su hermano al hablar de quienes le daban esperanza. Porque hasta el Papa necesitaba ver el Evangelio vivo en personas concretas. Y Prevost era una de ellas. Hoy, desde Buenos Aires, María Elena recibe cientos de mensajes. ¿Imaginó Francisco a Prevost como Papa? Ella sonríe, algo cansada pero orgullosa. No sé si lo imaginó. Dice, pero si hoy está allá. Creo que Jorgito está tranquilo porque sabe que el pueblo de Dios queda en buenas manos. Lo conmovedor no es solo la conexión, es el reconocimiento silencioso entre dos pastores que no buscaron poder, pero terminaron liderando. Francisco, en 2013, cambió la historia. León XIV, elegido en serena y significativa elección. La voz discreta de María Elena se vuelve testimonio involuntario de una transición espiritual.
no pactada, no programada, sino gestada en la providencia, en la certeza de que la Iglesia se mueve por algo más profundo que estrategias humanas. Desde que el mundo oyó el nombre León XIV, la figura de Prevost crece, pero algo sigue intacto, su silencio, sin grandes declaraciones, sin poses de reformador o heredero perfecto. Ahí reside su cercanía a Francisco, la conexión de quienes creen que el poder real está en servir, no en ser vistos. María Elena recuerda que para su hermano, ser papa fue obediencia dolorosa, una cruz, no un honor, y en Prevost vio algo similar. Es de esos que no se postulan, no se venden, pero cuando el Espíritu lo señala, no se esconden. León XIV llegó no por campaña, sino por testimonio. Su testimonio nació lejos de palacios, en Chiclayo, Perú, caminando en comunidades rurales, misa en capillas improvisadas, más tiempo escuchando que hablando. Viajaba en combis, compartía comidas con campesinos, nunca usó su cargo para imponerse. Era como un hermano mayor, dice una religiosa. Ese liderazgo humilde, de habitar el cargo, es lo que Francisco admira. Convocado a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos, no se perdió en la estructura. Siguió igual, reservado, pausado, enfocado en lo esencial. Evitaba cámaras. Prefería pasillos tranquilos, encuentros pequeños, decisiones en oración. María Elena lo decía claro, a mi hermano le preocupaban los que hablaban mucho de iglesia, pero poco de Jesús. En Prevost encontraba fe vivida, no discursiva. Quizás por eso, en sus frecuentes llamadas, lo mencionaba como ejemplo silencioso de ser iglesia hoy. No como candidato, sino como presencia confiable, conocedor del dolor del mundo. Y ese dolor es concreto: migrantes, familias rotas, jóvenes sin rumbo. Para Francisco, y ahora León XIV, la misión no es convencer al mundo de tener la razón, sino abrazarlo hasta que sienta que no está solo. María Elena sonríe al recordar esa admiración. Jorgito decía, hay fe en la cabeza y fe en los pies. Los segundos no hablan tanto de Dios, pero caminan con Él. Robert era de esos. Esa espiritualidad encarnada une a ambos papas, de generaciones y culturas distintas. Francisco, argentino jesuita, marcado por su historia. Prevost, estadounidense agustino, formado en la misión de base. Trayectorias distintas, una misma raíz, que la Iglesia se parezca más al Evangelio. Aunque no íntimos, su relación era de confianza. Nombrarlo prefecto fue una apuesta segura. Prevost demostró discernimiento, equilibrio, respeto por lo local. Siempre escuchó, algo más raro de lo que debería ser en el Vaticano. El testimonio de María Elena humilde, familiar, sin interés tiene peso particular. Es la mirada de una hermana al corazón de su hermano. No me lo dijo con esas palabras, pero lo sentí. Confiesa, cuando habló de Robert, supe que veía algo especial. No estrategia, sino inspiración. Y eso percibe el mundo católico, un papa que no llega a brillar, sino a acompañar, no a imponer, sino a cuidar un rebaño herido. No busca titulares, sino almas. Como Francisco pidió oración, León XIV pide silencio, escucha, unidad. Dos hombres distintos, misma lógica de servicio evangélico. Quizás la frase clave de María Elena fue, mi hermano no me dijo que sería papa, pero sí,
Él tiene a Cristo muy adentro. No necesita demostrar nada, y bastó, porque en la Iglesia, los que no necesitan demostrar nada son los que más transforman. El impacto de las palabras de María Elena va más allá de lo anecdótico, revela una mirada compartida sobre el servicio. Mientras el mundo se acostumbra a León XIV, su elección genera efectos profundos. No escándalos ni rupturas, sino una lectura más humana, espiritual. María Elena nos abre una ventana íntima a los últimos años de Francisco, buscando en oración señales para el futuro de la Iglesia. Nunca habló de sucesores directos, pero meditaba sobre el tipo de pastor necesario. Mi hermano decía que cuando la Iglesia olvida al pueblo, se vuelve museo. Robert tenía el don de mantenerla viva. Recordó, ese comentario hoy se resignifica. La elección de León XIV no fue por carisma mediático ni poder interno. Fue, dicen cardenales, serena, casi unánime espiritualmente. El nombre surgió, se confirmó, se asumió en paz, señal de ser la elección correcta. En su corazón, lo que María Elena llama transparencia del alma. No apariencia ni discursos perfectos, sino autenticidad de quien vivió el Evangelio como carne. Eso vio Francisco en Prevost, en sus gestos. Actitud, su no buscar figurar. Esos son los que no tienen ambición, pero a los que Dios llama igual. Le dijo una vez, resignado pero alegre. Desde que asumió, León XIV muestra su estilo. Primer Angelus, no doctrina, sino mirar a los que sufren. Compasión como punto de partida. Escuchar el llanto del mundo antes de dar soluciones. Salir al encuentro sin tener todas las respuestas. Recuerda a Francisco, no como copia, sino afinidad espiritual, convicción compartida. La Iglesia solo tiene sentido si es madre, casa, refugio. Detalles lo muestran, rechazo de títulos. Evitar protocolos rígidos. Mirar a los ojos. María Elena observa desde Buenos Aires con sorpresa y serenidad. Se emociona, dicen quienes la conocen, al ver a su hermano y a Prevost unidos por algo más grande, la continuidad de un camino que no busca controlar, sino abrazar. No sé qué diría Jorgito ahora. Dice, pero creo que estaría en paz. Y eso ya es mucho. Espiritualmente, esta transición es especial. No figuras compitiendo, sino testimonio silencioso de cómo actúa el Espíritu en lo sencillo. Hombres de contextos inesperados, puestos en el mismo lugar para servir. Nuevo rostro, mismo corazón. El Papa León XIV no necesita llenar vacíos ni reemplazar carismas. Continúa un movimiento, Iglesia más sinodal, humilde, cercana. Sus pocas palabras ya resuenan. Los jóvenes conectan, quizás porque no intenta agradar. Simplemente es. Y eso se percibe en tiempos de falsedad. Se comparten sus mensajes y gestos. Cabeza inclinada al escuchar. Detenerse con un enfermo. Mirar con respeto al que duda. María Elena fue clara. Cuando la Iglesia se parece más a Jesús que a una institución, el pueblo la siente cerca. Y Robert, ahora León, tiene ese don. Se parece a Jesús. Frase con fuerza inigualable. No por fama, sino por venir de quien conoce el alma de los que lideran sin buscarlo. La historia continúa. Francisco en oración. León XIV en acción. El pueblo de Dios expectante. No por espectáculo, sino por esperanza renacida en lo sencillo. Desde la elección de Robert Prevost como León XIV,
Las conexiones son inevitables, su pasado misionero, su lazo con Latinoamérica, su serenidad, el legado de Francisco. Pero la conexión más íntima llega por la voz discreta de María Elena Bergoglio. Sus palabras sencillas capturan un sentir profundo. Esta elección fue más providencial que política. El espíritu se mueve no por el ruido del poder, sino por la fidelidad callada de quienes caminan con Dios sin alzar la voz. En días post-cónclave, María Elena compartió reflexiones hoy significativas. En privado dijo: mi hermano creía que la Iglesia debía volver a lo esencial. Decía que algunos, sin querer, la llevaban a eso con su sola presencia. Robert era uno de ellos. Esa presencia es autenticidad, coherencia, y eso se percibe en León XIV, en sus encuentros. Gestos sin cámara, trato igualitario, no ocupa un lugar, abraza una misión. Misión que, dijo Francisco, se cumple caminando con el rebaño. Al lado, la continuidad es espiritual, se ve en la mirada. Las pausas, aunque Prevost tiene su historia. Su nombre, León XIV, es mensaje, iglesia con fuerza interior, sin imposición, defendiéndose con compasión, no gritos, clara, pero sabiendo callar para escuchar. Ver a León XIV en el balcón fue emoción extraña para María Elena. Sin conocerlo personalmente, al oír su voz, ver su rostro sereno, entendió la estima de su hermano. Me hizo acordar a cuando Jorgito fue elegido. Confesó, no por cómo se veía, sino por cómo se notaba que no lo esperaba, pero estaba listo igual. Eso solo lo da la fe. Fe silenciosa que parece reavivarse. El pueblo percibe que quien está en Roma conoce la frontera de la fe. El dolor, el cansancio, la soledad de rezar sin respuestas. Y aún así, sigue caminando. Quizás por eso más gente se acerca de nuevo. No por moda, sino porque sienten que el Papa los ve. No los juzga ni etiqueta. Cambio sutil, pero enorme. Ahí se juega el futuro de la fe, no defender verdades abstractas, sino encarnar la verdad viva de Cristo con misericordia. León XIV, como Francisco, no busca acaparar atención. Por eso mismo, muchos lo escuchan más. No viene a impresionar, sino a servir, sembrar esperanza en la indiferencia. Construir puentes. Recordar que Dios habita también fuera de los templos. En pasillos de hospital, andenes vacíos, ojos del que sufre. Mientras tanto, en una casa modesta de flores, una mujer de cabello blanco enciende una vela cada noche. Por su hermano emérito, y por quien ahora lleva el timón. Le pido a Dios que lo cuide. Dice, que lo mantenga fiel, que no se deje atrapar por las luces. Porque si sigue siendo el mismo que Jorgito admiraba, entonces vamos a estar bien. Palabras simples, sinceras. El guión de esta nueva etapa se escribe no desde el mármol, sino desde el alma. Dos hombres unidos por la fe. Una iglesia caminando con paso firme hacia lo esencial. Una hermana que nos mostró, sin quererlo, el corazón de quienes lideran cuando nadie los ve. Porque en el silencio de una familia sencilla, a veces, se esconden las claves que el mundo necesita escuchar.